Hola, bienvenidos a Palabra y Media, un podcast donde la palabra sostiene a la palabra. Hay un debate muy intenso que se ha generado en Venezuela y en el mundo y en las redes sociales a partir del final de la jornada electoral del domingo pasado. El Consejo Nacional Electoral emitió unos resultados, como es su responsabilidad, como manda la ley, con una tendencia irreversible, y proclamó a Nicolás Maduro con 51,2% de los votos como el presidente electo del país. Esa misma noche, en una serie de declaraciones erráticas en el comando del principal candidato opositor, donde incluso se dijeron cifras diferentes y posiciones diferentes con respecto a lo que había sido la jornada. Sin embargo, esa candidatura y ese comando terminó rechazando ese resultado y diciendo que tenía unos resultados propios que iba a publicar en las próximas. Sin embargo, el lunes de la mañana el presidente de la República fue proclamado por el CNE, también cumpliendo los lapsos y las tareas y las funciones que le asigna la Constitución. Pero al mismo tiempo el país fue sumido en una ola de violencia inusitada, inédita. Se quemaron hospitales, transportes públicos, se derrumbaron estatuas, monumentos, se atacaron bibliotecas. Mientras que el comando opositor anunciaba que tenía unos resultados que eran los verdaderos resultados y anunciaba que los iba a publicar. Así que hubo una operación, quizás para intimidar al país, de violencia en la calle, donde participaron delincuentes, donde participaron paramilitares colombianos, mientras que en las redes sociales se hablaba de que se tenían unas actas, de que se tenían las verdaderas actas, de que el CNE había mentido al país. En este contexto complejo, 48 horas después, se publicaron también en la página web unos supuestos resultados. El presidente de la República se dirigió al país tanto el lunes como el martes y finalmente, ayer en la mañana, acudió al Tribunal Supremo de Justicia y en esa comparecencia introdujo un recurso contencioso electoral para que la sala electoral del TSJ se encargue de investigar y abordar la situación creada a raíz de todo lo que ha pasado en los últimos días. Por ejemplo, el ataque a la plataforma del CNE, que ha pedido publicar los resultados, el ataque al sistema de transmisión, los actos de violencia y también las supuestas pruebas o evidencias que los distintos candidatos pueden tener, o posiciones que pueden tener respecto a lo que fue el resultado electoral que fue emitido al país. Para hablar de esto, he invitado a tres queridas abogadas venezolanas, dos de ellas con experiencia de trabajo en el CNE, una de ellas veedora, y Ana Cristina Bracho, que comenzó presentando, que está en Maracaibo, también para que podamos abordar este tema. Así que bienvenida Ana Cristina, bienvenida Olga Álvarez, bienvenida Marieta Enríquez. Gracias por acompañarme aquí en Palabra Media. Lo que quisiera es que pudiéramos comentar estas cosas. Hay muchos temas que comentar, es un tema complejo que tiene una lista jurídica, política, geopolítica e incluso penal, que se comete una serie de delitos en estos días. Yo quisiera comenzar con Ana Cristina, que nos diera, por favor, su visión de lo que ella cree que significa este proceso que estamos viviendo respecto a la institucionalidad venezolana, respecto a los instrumentos que la democracia participativa y protagónica de Venezuela y la Constitución tienen para abordar estas situaciones complejas. Hola William, muchas gracias. Los saludo a todos. Mira, yo creo que estamos viviendo hechos que forman parte de un proceso de acoso continuado, que no solamente incluye figuras, llamémosle el gobierno o el Estado venezolano, sino que incluye incluso el derecho y los derechos de los ciudadanos en Venezuela. Así como vemos un mecanismo de coerción que tanto se ha trabajado desde el observatorio con las medidas coercitivas, también tenemos que tomar en cuenta que en los últimos años se ha intentado secuestrar el derecho a decidir de los venezolanos, porque estamos ante lo que algunos están llamando el segundo intento de una autoproclamación, que significa la negación del derecho a la democracia, porque la primera cosa que tenemos que considerar es que se intenta imponer que no es presidente de Venezuela quien se presenta a las elecciones y es elegido, sino quien determine
la comunidad internacional determinada por sujetos que son abiertamente contrarios a Venezuela. Ahí de entrada vemos cómo está configurada esa especie de injerencia que busca tutelar a Venezuela. Va a ser presidente de Venezuela si lo que tú eliges es lo que a mí me conviene o lo que yo selecciono. Eso es un juego perverso que está por encima de todo lo que está ocurriendo. Y pese a esas circunstancias y pese al proceso coercitivo, Venezuela fue en su tiempo constitucional un proceso electoral. Un proceso electoral en el que desde que arrancó, porque recordemos diciendo que todo el proceso avanzó y decían, bueno, no van a dejar inscribirse, no van a dejar tener testigos, no van a dejar usar las tarjetas y todos los procesos, incluidos la acreditación de los observadores internacionales, de la prensa internacional, se llevaron a cabo. Y luego entramos en lo que son ya estas últimas horas de una denuncia de fraude antes de las elecciones y luego todo este proceso que reconfigura lo que ya veíamos en el año 2019 con un proceso que busca determinar desde afuera quién gobierna Venezuela. Quiero tomar una idea que expresaban ahí para introducir a ustedes dos. Ana decía, hubo un proceso que todos lo vimos en la campaña electoral de anticipar un resultado, de imponer una narrativa como que había un resultado inevitable y hubo ya también asociada a esa narrativa una idea por parte de los sectores opositores, la mediática internacional y esto que llaman ahora la conversación social de las redes sociales, de que iba a haber un resultado, que ese resultado era inevitable y que por lo tanto había una amenaza de fraude por parte del gobierno. Y eso pareciera que está casado ahora con hechos que sucedieron el domingo y que parecieran validar esa narrativa para decir efectivamente hubo un intento de fraude y por eso uno de los actores políticos se va a arrogar el derecho por encima de nuestras leyes de decir cuál fue el resultado e imponerlo nacional e internacionalmente. La primera pregunta entonces, a la luz de esta reflexión que hace Ana Cristina, ¿cómo ven ustedes en general el tema, antes de que pasemos un poco a analizar el caso del recurso específico que introdujo el presidente? Sí, bueno, efectivamente, o sea, el proceso electoral inicia con la convocatoria que hizo el Consejo Nacional Electoral ya hace poco más de 3 meses. Hablar del proceso electoral y constreñirlo al día de la elección, bueno, es un elemento que no tiene mayor reducción. Hay que explicar el proceso electoral desde la convocatoria, pasando por el proceso de postulación, que también es automatizado. El registro electoral también es automatizado y eso es importante aclararlo a la luz de lo que estamos conversando con relación a todos los sistemas que hoy acompañan el proceso electoral. Por supuesto, está la fase de campaña y posteriormente se da la elección. Ahora estamos en otro escenario, que es el escenario postelectoral. Y a la luz de lo que establece la ley orgánica de procesos electorales, ¿verdad? Es importante reflexionar el papel o cómo ha caracterizado la oposición cada una de esas fases, incluyendo dentro de esa narrativa, ¿verdad?, el cuestionamiento al registro electoral, fundamentalmente en el exterior, bueno, indicando que acá no estaban las plenas garantías para garantizar el registro en el exterior, cuando vemos pues que el cuestionamiento principal o la pretensión principal de un sector que participó dentro de la elección, que es el sector opositor, planteaban, bueno, que pues, se pudieran inscribir personas que no estaban residenciadas o domiciliadas formalmente en otro país, cuando sabemos que el registro electoral en el exterior debe contar la persona que desea participar con ese registro o ese domicilio legal en otro país. Es decir, el nivel de cuestionamiento acerca del proceso electoral no es nada más. Hubo un proceso de ataque al sistema y de cuestionamiento permanente a pesar de que se estaba participando. Correcto. Pero no hubo impugnación. Pero se cuestiona ante los medios de comunicación, ante la comunidad internacional, pero no impugna en la fase de impugnación de cada uno de esos eventos. Porque parece que esas fases se cumplieron exitosamente. Correcto. Hubo un cronograma que planteó cada una de esas fases que yo he venido anunciando
Y bueno, durante esos, cada una de esas fases hay un lapso en el cual usted puede, a través del Consejo Nacional Electoral, establecer el recurso jerárquico que corresponde a bien de, bueno, solicitar o impugnar el registro electoral. Ellos no hicieron eso. Ellos tampoco, en la fase de postulación electoral, cuando el Consejo Nacional Electoral anunció además que, bueno, quien por supuesto tenga alguna inhabilitación de orden administrativo o de orden penal no puede participar como electo o electa en unas elecciones. Ellos tampoco recurrieron ante el Consejo Nacional Electoral. Marita, pero me interesa llegar al punto porque, claro, describir la complejidad del sistema electoral, sistema muy bien armado, muy técnicamente armado. ¿En qué estado de opinión llegamos al proceso electoral? Porque ¿cómo derivamos en toda esta situación? Si todos los pasos se habían cumplido sin impugnación. Hoy comentaba en una entrevista yo que esta elección fue internacional. O sea, esta es una situación bien particular donde hubo una escalada de agresión al proceso electoral. Siempre hemos tenido agresión. En el 2004, en el ratificatorio, la tuvimos en el 2012, la tuvimos en el 2013, la tuvimos en el 2018, pero esta fue una escalada mayor. Es decir, en este momento, incluso no solamente hay países que dicen no reconocer la elección, que tienen, que también están, digamos, de alguna manera violentando la institucionalidad y la soberanía de Venezuela, porque ningún país tiene autoridad para reconocer al presidente electo. Yo me pregunto cómo es que Panamá o República Dominicana dicen que no reconocemos los resultados. Aquí se reconoce, a ellos tienen que reconocer, ¿okay?, el proceso de reconocimiento interno institucional. O sea, aquí es el CNE que proclama al ganador, que proclama al victorioso, en este caso, al presidente Nicolás Maduro, que va ratificado por el proceso electoral del 28 de julio. Y en todo caso, o sea, aquí la institucionalidad está funcionando. Si hay alguien, un sector, que lo hemos dicho un montón de veces, que quiere impugnar, ¿ok?, el resultado electoral, no, o algún acto, claro que es un derecho, tiene que hacerlo de las instituciones correspondientes. ¿Okay? No es posible, no podemos permitir lo que hemos visto en este momento. O sea, estamos en una situación, nuevamente, de un ilícito constitucional, más allá de un delito electoral, es un ilícito constitucional. Es un hecho vinculado a una acción de golpe de Estado. Pero cuando tú no reconoces al Estado nacional y a su institución, estás dando un golpe. Solo que necesitas, para que sea efectivo, la fuerza militar que te acompañe o alguna estrategia que descoloque la institucionalidad democrática, que no ha sucedido ni va a suceder. Pero ciertamente lo que estamos frente a un golpe de Estado, que fue desarrollándose con varias estrategias. Tú hablabas, perdón, aquí ciertamente lo veníamos también anunciando desde hace semanas, que estaba claro cuál era el plan. El plan era crear caos el día del evento electoral. De hecho, se denunció incluso el entrenamiento testigos de mesa por parte del comandante. Los testigos de mesa no pueden ser entrenados por una organización con fines políticos, sino que decimos ellos los captaron y los entrenaron. ¿Para qué? Para generar una condición de violencia, y en ese momento de condición de violencia, que no esperaban el tema del ataque masivo cibernético, el sistema de transmisión, pero sí esperábamos que esas acciones de calle violentas hicieran difícil el proceso de transición, o sea, hicieran más lento. Para ellos en ese tiempo, dar los resultados. Eso es lo que dijeron. Ellos no mintieron. Ellos no creen que se dice nada. Hay un elemento bien delicado y es que, bueno, estamos en presencia de la usurpación o la presunta, pues, usurpación de funciones del Consejo Nacional Electoral y de las competencias que él emana. Fíjense, en la Ley Orgánica del Poder Electoral y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que el órgano rector en materia electoral es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, estamos ante una flagrante usurpación de lo que pudieran ser las funciones al estar publicando un documento, además, en este caso, los actos de votación, que es sensible. ¿Por qué es sensible? Bueno, porque estamos en pleno proceso electoral y se supone que aún estamos dentro de la fase, parte de la disertación que hacíamos incluso como veedores nacionales,
¿verdad? Porque, bueno, nuestra organización se desplegó en todo el territorio nacional, 600 veedores, fundamentalmente abogados y abogadas. Bueno, parte de lo que estábamos en este momento analizando era, bueno, qué está pasando con la organización con fin político, la alianza electoral que no surgió victoriosa en esta contienda electoral. ¿Cómo es que asume autoproclamarse cuando sabemos que estamos en pleno proceso, además de publicación de resultados, de acuerdo a lo que establece el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales? El órgano rector, que es el Consejo Nacional Electoral, tiene un lapso de 30 días después de la proclamación. O sea, que estamos en ese periodo. Correcto. Entonces, nadie debe abrogarse las competencias que, por supuesto, las tiene de manera exclusiva el órgano rector electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Quiero tomar esa idea, Ana Cristina, porque, y esta idea de Olga, hay una lectura de un lado que hubo un intento de golpe de Estado, una operación de golpe de Estado que pasaba por lo electoral, pasaba por desestructurar todo el proceso electoral, tanto en las mesas como en sus aspectos digitales, transmisión, publicación de resultados, para luego justificar con una publicación que entiendo, no soy abogado, pero que entiendo que no tiene validez jurídica, esas cosas que se están publicando pueden ser actas ciertas o no, no me consta, pero no tiene el efecto de nuestra ley, es lo que estoy entendiendo, un valor jurídico. Entonces, en ese contexto se da la visita del presidente ayer al Tribunal Supremo de Justicia, que es un órgano que sé que conoces bien, y solicita un recurso contencioso electoral. Vamos a entrar un poquito en esa explicación de por qué y cuál es el fundamento que justifica que ante una operación que está afectando un poder público y a un proceso tan importante como es la elección de un presidente para los próximos 6 años, es absolutamente válido como salida institucional democrática esta solicitud que ha hecho el presidente el día de ayer. Sí, yo quería como retomar para simplificar quizás un poco lo que decía Marieta, tomando en cuenta de que a diferencia de lo que nosotros como particulares solemos vivir, para que un documento sea válido, cuando emana del Estado, tiene que ser dictado por el que puede, en este caso el Consejo Nacional, en el tiempo que debe y con el contenido que la ley le ordena. Todo lo que está fuera de allí no tiene existencia legal e incluso puede constituir delitos de usurpación de funciones. ¿Qué significa eso? Que alguien está haciendo algo que la ley no le permite. Ante esa situación, la premisa que vemos en estos días es nos mantenemos apegados a nuestra institucionalidad. Nuestra institucionalidad electoral es el Consejo Nacional Electoral y nuestra autoridad en materia de conflictos es el Tribunal Supremo de Justicia, quien representa al Poder Judicial y tiene una sala especializada en materia electoral, que es a la que acude el presidente de la República y le dice: yo vengo aquí a plantear un contencioso electoral porque yo quiero que se aporten todas las pruebas, se conozca cuál es la situación y sea dentro de la legalidad y la institucionalidad venezolana que se establezca cuál es la mejor salida ante una situación que hemos visto ha sido objeto de cuestionamientos que buscan sobre todo producir, como decía Olga, ese efecto afuera del país. Entonces él viene y dice: no tengo nada que esconder, las actas son documentos que manejan todos los testigos de los partidos políticos, yo vengo abanderado de una gran alianza que es el Polo Patriótico, nosotros vamos a aportar todos los documentos que tiene el Polo Patriótico, invito a los 38 otros partidos a traer su documentación y que sea el único que tiene autoridad legal, que es el Poder Judicial, quien determine cuál es la situación. Y acompaña un exhorto a que el Consejo Nacional Electoral también utilice y se presente ante el Tribunal Supremo, porque es precisamente la ley de procesos electorales junto a la ley del Tribunal Supremo de Justicia que nos dice que esa es la vía sin conflicto legal y además que desarrolla lo que dispone la Constitución. Me gustaría que ambas, Olga, primero pudiéramos desarrollar esta idea, Ana Cristina, la vía institucional, cómo se conforma esto y por qué es una salida válida ante un conflicto que parece estar virtualizado.
mediatizado y que está confundiendo a amplios sectores de nuestra población, porque lo que sí es un hecho es que toda esta manipulación a través de la llamada conversación social, las redes sociales, obviamente la gente ahora tiene acceso desde su teléfono y ante un conflicto de dudas tiende a creer que eso que se está presentando allí, primero es legal y segundo es válido y segundo es real. Yo creo que estamos definitivamente, son las teorías que se manejan ante una guerra cognitiva, independientemente de otras teorías que se están aplicando a este conflicto, tanto internamente como desde afuera, para generar la desestabilización. O sea, yo te construyo una realidad y te lo crees que esa es la realidad. Por ejemplo, en el caso de las fulanas actas, sabemos y entendemos que está involucrada esa extrema derecha en el ataque masivo al sistema de transmisión y al hecho de haber ralentizado el proceso de totalización. Se logra el proceso de totalización, pero paralelamente tumbas la página web del Consejo. Claro. Es decir, el Consejo, que acostumbra a publicar digitalmente antes de publicar el gasto electoral durante el plazo que tiene, no lo ha podido hacer. Entonces, ¿de qué se abandera esta gente? Te dice, yo tengo las actas, muéstrame las tuyas. No, ese no tiene que demostrarle actas a nadie. O sea, quien dice que hay fraude tiene que probarlo ante el organismo competente, en este caso ante la jurisdicción electoral del Tribunal Supremo. Es decir, nosotros estamos, gracias, digamos que a la actuación del presidente ahora, entrando en una fase de relegalizar toda la situación. Es decir, se genera un conflicto porque hay un ilícito constitucional al no reconocer a esta gente, al Estado Nacional, al poder electoral, al hacer creer que ellos tienen la capacidad de dar resultados y de proclamar. Pero ahora la situación cambia, porque entonces ahora interviene dentro del Estado Constitucional y la legalidad, el único órgano que puede controlar la legalidad de los actos. Los actos del poder electoral. Claro, Marieta, y para precisar un poquito más y desarrollar esta idea que me parece importante que la gente entienda, que esos documentos no tienen ni fuerza ni valor legal, ni pueden forzar al Estado de ninguna manera a actuar. Pero sin embargo, cuando la señora María Corina Machado dice el lunes en un acto público que hace, nuevamente, y dice, el señor que es presidente electo es el señor Edmundo González Urrutia. Y ayer escuchamos una sesión de la OEA al representante de los Estados Unidos, el señor Brian Nichols, diciendo que la evidencia, que ellos tienen pruebas de que hubo una elección y que el señor Edmundo González Urrutia, es decir, proclamando desde la OEA a Edmundo González Urrutia, cómo se contrapone ese tipo de actos a la normativa, a las leyes venezolanas y cómo eso afecta a nuestra soberanía popular. En principio es decir que nosotros nos encontramos en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que tiene sus instituciones constituidas, que están en pleno ejercicio de sus funciones y competencias. Y en función de eso, nuestra ley electoral es clara. La Ley Orgánica de Proceso Electoral establece en su artículo 197 la jurisdicción electoral como la vía institucional para resolver cualquier controversia que surja en el marco de un proceso electoral. El recurso contencioso electoral es otra figura jurídica que está establecida en la Ley Orgánica de Proceso Electoral y desde la veeduría, desde el trabajo que venimos haciendo, de verdad que reconocemos el esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro Moros en asumir la salida institucional a esta situación que ha devenido en toda una operación para lograr, al parecer, la intervención de nuestro país por diferentes flancos, no solo desde el elemento político, ¿no?, sino también el elemento tecnológico y no sabemos qué otros escenarios puedan devenir en esta circunstancia promovida por estos factores. Ahora bien, en el marco del recurso contencioso electoral, fundamentalmente es una herramienta para que se pueda realizar un claro razonamiento de los juicios, que es el principio del derecho electoral para poder aclarar cualquier controversia. Es decir, quien indique, manifieste, diga que tenga alguna objeción
con alguna actuación o acto que emane del Consejo Nacional Electoral, perfectamente mediante los medios probatorios que dicen tener, pueden evacuarlo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que ésta dirima. Esa es la medida que en este momento está puesta sobre la mesa, lo ha accionado el presidente de la República y bueno, hay que esperar la actuación de la sala electoral. Bueno, Esta cuando está en un juego sustancioso. correcto. Quienes conocemos más o menos cómo se maneja el recurso contencioso electoral, que el mismo Estado, pues trabajando los recursos contenciosos electorales, sabemos que vamos a una fase de admisión del recurso, hay que esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, pero posiblemente las partes que están involucradas tengan que evacuar los elementos de hecho y de derecho que ellos indican, pues, y manifiestan que puedan generar alguna controversia en torno a lo que se está suscitando en este momento. De esta interpretación, Ana, y bueno, también quiero la opinión de ustedes, José, una pregunta muy concreta. Pensando como piensa un ciudadano común que está como bombardeado por esta, y además como una campaña de presión, muestre las actas, o sea, como si alguien está ocultando algo, ¿no? Piense que eso está construido, ¿no? Para explotar la psiquis, para explotar incertidumbre, para generar miedo o debilitar la creencia en la institucionalidad, como si se está destruyendo la institucionalidad. Entonces la pregunta sería, pudiera ser si alguna persona, digamos, neutra o que tenga una posición política, pero pudiera decir, entonces lo que hubiese correspondido, digamos, a un factor político, un actor político, digamos, y que respetase el ordenamiento jurídico venezolano, el ordenamiento electoral, sería haber esperado estos 30 días en el cual se deben publicar los resultados y al notar que no son consistentes con las pruebas que dice tener, haber podido recurrir, ya sea ante el CNE o ante el Tribunal Supremo. Es decir, ese hubiese sido el camino, digo yo, me pregunto, jurídico, válido, respetuoso del ordenamiento jurídico. Bueno, evidentemente, tan es así que está previsto legalmente que es un recurso que se utiliza no solo además en elecciones nacionales y que han habido impugnaciones y recursos contenciosos en casos de alcaldías, de diputaciones. También ocurre hasta cuando en una elección de una asociación deportiva hay un problema, porque los contenciosos electorales son una situación natural, legal, prevista. Lo que no es natural es poner en duda continuamente la fe pública de un documento. Lo que emana del Consejo Nacional Electoral tiene la legitimidad de un documento emanado del Estado. Y por eso es que Marieta y Olga estaban diciendo, bueno, si yo digo que no es verdad, dime por qué no es verdad. Lo que no es en ningún caso un recurso válido es decir, bueno, como yo digo que es mentira, yo creo toda esta figura que han usado de salir a cobrar, de salir a un proceso realmente contrario a la legislación venezolana y a la legislación de cualquier país, porque tenemos en la vía ordinaria este contencioso e incluso existen posibilidades de ir en vías de amparo que no son típicas. Es decir, existen maneras de resolver de manera pacífica, institucional y nacional los conflictos. Por eso yo empecé diciendo, acordémonos que esto no fue de la noche a la mañana. Ya tenemos el caso en el que se han venido haciendo usual que organismos internacionales o gobiernos extranjeros quieran tomar las decisiones por Venezuela, rompiendo el principio de complementariedad, rompiendo el derecho a la soberanía y en este caso muy gravemente porque la base de la democracia es que los ciudadanos deciden. ¿Y cómo deciden? A través de lo que diga la Constitución es el mecanismo. Y ya. No existen segundas instancias a la voluntad soberana de un pueblo, ni existe una gobernanza sobre lo que decide un pueblo en manos de otro país o de una institución internacional. Entonces, sí, Olga, Marieta, entonces sí este razonamiento que hace Ana Cristina, ¿por qué creen ustedes que no se hizo? Y además, ¿por qué no se acudió a las vías ordinarias, pues? Y se han dado hasta en entidades deportivas. Y la otra pregunta es, tomando esta reflexión final de Ana Cristina, es ¿qué implicación tiene para Venezuela, para nuestra soberanía como país, que
distintos países digan en sus comunicados, quiero ver las actas publicadas, y le exijan a los poderes públicos de Venezuela publicar las actas. La Unión Europea, Panamá, República Dominicana, Chile, Argentina. Es decir, de pronto todos esos países quieren ver y exigen en sus comunicados públicos ver las actas del Consejo Nacional Electoral o ver la documentación del Consejo Nacional Electoral. Mira, yo creo fundamentalmente que la estrategia de ellos presionar en ver las actas es porque saben el daño que le causaron a la página web principalmente y por supuesto también al tema del sistema. Tanto es así que ellos intentaron este grupo, que hay que llamarlo terrorista, porque por su nombre, hay que llamarlo por su nombre, incluso dentro del derecho, está claramente que es visible que su naturaleza es sembrar un terror, actuar mediante armas, mediante grupos de. El caso es que ellos saben en este momento que el CNE ha ralentizado los procesos de publicación de resultados por la condición que tiene de ataque permanente en la página web, al servidor que maneja la página web. Entonces ellos aprovechan la situación para decir, muéstrame las actas, muéstrame las actas. Pero además haciendo creer que el CNE tiene la obligación. El CNE no tiene obligación de mostrar ninguna acta. El CNE está cumpliendo perfectamente la obligación que tiene por ley, que es dentro del plazo de 30 días, publicar en Gaceta Oficial Electoral los resultados. Y los resultados disgregados. Ya está cumpliendo. Toda esta patraña no tiene otra, digamos, otra intención de asaltar el poder por la vía de la fuerza. Desde un principio decían, ellos no tenían una campaña. Se busca forzar un quiebre institucional, por ejemplo, en la Fuerza Armada o incluso entre los propios funcionarios o rectores del poder electoral. O sea, estamos en el mismo esquema de la salida. Tenemos, digamos, el mismo discurso, el mismo llamado a las Fuerzas Armadas, y utilizar familias o familiares de miembros de las Fuerzas Armadas que llamen al corazón del patriota y le digan, mira, tú, por favor, nosotros, por la nación. O sea, todo eso ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido. Esto es un déjà vu, solo que con un nivel de violencia un poco más elevado por el tema de los ampones contratados para crear el gas en las zonas populares. Porque hay una cosa que no está ocurría en la última guarimba, es que no están procurando las acciones violentas en zonas donde la oposición es mayoría o donde normalmente vive la clase media, sino en las zonas populares. ¿Por qué? Porque la guarimba anterior generó mucho rechazo en las capas medias que apoyan a estos sectores. El hecho de la guarimba. ¿No te das cuenta que totalmente, sí, que cambiaron por lo menos ese elemento de dónde van a generar? Oye, además porque también hay una narrativa que une eso, que es muy obvia, que es decir, es el pueblo humilde el que se está levantando contra los resultados, contra el fraude electoral. Es decir, por eso necesitan que esa protesta sea en las zonas populares. Y además me hacía notar una periodista amiga mía que me decía, y el lunes cuando una movilización, una parte de esa movilización, que repito, quiero decirlo públicamente, me lo he dicho en mis redes sociales, no es que todos los que marcharon el lunes eran ampones. Quiero decir que a lo mejor está por esa manipulación, sale, ve a un grupo caminando y sale a protestar, se lleva una franela. Es decir, tampoco para no criminalizar a todas las personas que pueden estar. Pero la pregunta que me hacía notar esta compañera periodista es que ella notó que, y después se vieron los videos, yo no los había visto, que cuando fueron a Altamira, que ahí sí estaba en esa zona clase media, dando el discurso, los recibieron detrás de una reja. Es decir, a los que se supone que los dos estaban descontentos, pero los de clase media estaban dentro de una casa declarando, y a los pobres y a los humildes que vinieron de los barrios los recibieron, pero no los dejaron entrar. Dípito, puede parecer algo, pero para la simbología política de Venezuela tiene mucho peso eso. Bueno, ahí, fíjense, dentro de lo que nosotros también estábamos analizando, veíamos parte de los pronunciamientos internacionales, en específico el del Centro Carter, ¿no? Y veíamos con gran preocupación cómo, de verdad que desde una visión sesgada, se pretende juzgar el proceso electoral venezolano.
Sin duda para nosotros, bueno, primero que goza de todo el rechazo el hecho de que hayan omitido en ese informe la existencia de las medidas coercitivas unilaterales, por ejemplo, pero que además ese informe haya salido a la luz de un conjunto de hechos violentos que se estaban suscitando en el país y también lo omitieron dentro de ese informe. Y omitieron la participación de un sector de la alianza que no quedó victoriosa en esta contienda, bueno, omitieron esa información. Es decir, de manera que queda demostrado cómo también hay actores en este momento que participaron en la observación internacional que pretenden, ¿verdad?, enviar un discurso a nivel internacional totalmente sesgado de lo que ha sido el proceso electoral venezolano. Y hay que decirlo, el 28 el pueblo de Venezuela salió cívicamente a votar. Es decir, durante el día, durante... No hubo incidentes, ¿no? Incidentes. Que otras veces ha habido en el día, digamos. En lo normal siempre va a haber una que otra incidencia en centros electorales, personas que, bueno, ven que su comprobante de votación no corresponde y se come la papeleta. Es decir, siempre va a haber alguna incidencia al calor del proceso electoral, pero en general lo que pudimos observar es que fue un proceso completamente cívico, una elección completamente cívica, y eso lo resaltamos. Eso, dentro de los elementos que estábamos valorando y evaluando y analizando, decíamos, bueno, ¿qué hace parte esta campaña en descrédito del proceso electoral venezolano? ¿Será que lo que se pretende es una operación para intervenir y, bueno, por supuesto, enajenar al pueblo venezolano de su derecho a vivir en democracia y en paz? Esa es parte del análisis que estábamos haciendo. Ana, ¿cómo ves tú este proceso de aquí en adelante? Es evidente que ha habido un paso muy importante que le ha devuelto, bueno, por una parte la paz física, hoy obviamente las ciudades en general, y además los cuerpos de seguridad han ido controlando esos focos, o sea, se está aplicando la ley, el fiscal general ha sido muy activo, así que por un lado, digamos, en el mundo real se está logrando calmar esta situación que se trató de crear de pánico real en las calles y de inseguridad real en las calles. Y pareciera que con esta decisión del presidente ayer también se manda una paz institucional, jurídica, es decir, una suerte de contención jurídica también de una situación que se quería llevar por delante al CNE, a las leyes de Venezuela. ¿Cómo ves tú lo que puede pasar de aquí en adelante? No, obviamente en términos de resultados de lo que pueda decir el TCJ, sino en cuanto a los pasos que hay que continuar, incluso atendiendo esto último que dice, y que lo han mencionado ustedes tres, este contexto internacional donde se intenta presionar a Venezuela a que viole sus propias leyes y su soberanía. Mira, yo creo que estamos en un proceso muy difícil, pero que ya hemos aprendido a transitar por él. Vamos a recuperar la escena con la institucionalidad venezolana a través precisamente de este proceso judicial que, como bien explicaba Marieta, tiene sus fases conocidas, donde va a haber una admisibilidad. Y tenemos que recordar además que el llamado central de lo que debe inspirar estos tiempos es el diálogo y la recuperación. Y poco a poco ya hemos visto cómo después de estos grandes incendios, y que no es la primera vez que intentan incluso hacer dos cosas, porque por un lado aquí hay una ofrenda muy grande contra la Constitución, que es reincidente del golpe del 2002, del Estatuto de la Transición, y de ahora esta idea que lo central de un proceso electoral no son los votos sino las actas, ¿no? Eso ya lo hemos atravesado. Luego tenemos el proceso judicial y tenemos también el proceso de resistencia diplomática, en el cual tenemos que ver cómo los esfuerzos desplegados ni siquiera les permitieron un triunfo contundente en la OEA, porque Venezuela tiene bastante ya experiencia transitando estos intentos de cerco. Entonces creo que vamos a ir levantando y que va a ser muy importante pues este protagonismo que ahora esperamos del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente en la tarde, en una rueda de prensa después internacional, me pareció una frase importante porque de alguna manera él había dicho en la mañana, como todo el país lo vio, que el Gran Polo Patriótico, como la coalición, ¿verdad?, de fuerzas populares revolucionarias que lo postularon a él,
estaba listo para entregar, para rendir, dar toda la información que le pidiera el TCJ y además entregar las actas, las copias de ellos y bueno, los elementos que elellos tienen. Pues me imagino que eso va mucho más allá incluso de las actas, los informes y los reportes y toda la situación alrededor del proceso electoral. Y en la tarde decía en una rueda de prensa, quizá refiriéndose a uno de los dirigentes principales de oposición, y por eso va la pregunta, que había dicho al mediodía de ayer, que bueno, que se podían realizar otras elecciones entonces. Y el presidente un poco irónicamente le decía, bueno, empezaron a pedir las actas, pero quien ganó no pide repetición de elecciones. Y le decía, quiero verte llevando tus actas ahora ante el TCJ, no en internet, no en un servidor que uno no sabe cuál es, ni con una validación que uno no sabe cuál es, sino quiero verte llevando las pruebas. Vamos a esta fase de alguna manera de que el TCJ se convierte en el centro de recepción de todas esas cosas. ¿Y qué puede significar esto en los próximos pasos para el futuro de este proceso? Mira, lo que se está solicitando no es la nulidad del proceso electoral mediante el recurso contencioso, sino la declaratoria en principio, por lo que he escuchado del presidente, de legalidad de las actas que se vayan a mostrar. ¿Cuáles son las actas que tienen validez? ¿Okay? Aunque volvemos al tema, acta no mata voto, pero como el cuestionamiento público ha sido las actas, el presidente juega adelante y dice, bueno, yo voy a llevarlas bien. Yo quiero que allí se diga cuáles son las actas. Se está diciendo, no tenemos nada que ocultar, ni nada que temer con los resultados que nosotros decimos que tenemos. De una manera, demostrándole al mundo que aquí está todo lo que tenemos. Que el árbitro, el jurisdiccional, que también figura como árbitro, en este caso, en una primera fase sobre todo, cuando recibe los antecedentes, reciba todos estos elementos de convicción, ¿no? El tema es que aquí además se va a valorar todas las vías de hecho, todas las acciones que tuvieron como fin obstaculizar el proceso electoral, procurar el daño digamos, al principio soberano, a la expresión popular, que es el voto, y ahí se va a determinar qué responsabilidades pueden establecer. De los propios actores políticos o de otros. Normalmente un contencioso normalmente se convoca también al Ministerio Público, pero el presidente de Maya ha solicitado a la sala electoral que también convoque el poder moral, que convoque a todos los interesados. Toda la institucionalidad. Ampliar toda la institucionalidad para que también presenten elementos, porque todos estamos interesados. O sea, se puede demostrar el interés legítimo tanto del poder moral como de cualquier otra institución, porque ya han atacado la soberanía de la nación. Sí. María, te tomando esta idea de Olga y Ana, obviamente hay un interés primario, digamos, en la opinión pública, y no es poca cosa ese interés que está como en lo que llaman el top mind, en la parte de arriba de la cabeza de todo el mundo, es el resultado. Pero creo que el mensaje que se manda es que estamos interesados en saber qué pasó con todo el proceso electoral. ¿Cuáles son las responsabilidades de todos los actores políticos, económicos, tecnológicos, nacionales e internacionales que actuaron para sabotear o para producir esta crisis en el proceso electoral? El resultado ya fue dado. Claro. El resultado ya existe. Exacto. ¿Okay? La totalización fue hecha en el tiempo que corresponde, que son las 72 horas, luego el acto de adjudicación y proclamación. Eso ya fue realizado dentro del programa. Pero puede ser revisado por el tribunal. Sin impugnar otro, porque el presidente no está impugnando. Claro, exacto, él no está impugnando. Eso es importante que se diga. Es importante que considere que puede impugnar, que lo haga en cualquier momento. Entonces, ¿qué sucede? Perdón, que se me fue el hilo. No dice que el resultado o sea, él no está impugnando, él no está impugnando. En todo caso, ellos podrían impugnar. En estos 30 días, el CNE, a través de la Gaceta Electoral, si tiene a bien, a lo mejor hacerlo digitalmente y se logra, digamos que restaurar toda la página web, lo publicará digitalmente previamente, pero tiene 30 días para darle la publicidad a los resultados. Pero ya fueron dados, aquí no se cuestionan los resultados. Lo que se está cuestionando es llevar a esta gente a que presente y demuestre en un espacio
de legalidad, lo que es. ¿Qué pasó? Ay, ¿tú me estás comunicando? Ajá. Ana Cristina, ya va, dándole la palabra. Solo para decirles que en este momento la sala electoral se está dirigiendo al país. Este podcast no es en vivo. Pero no importa porque lo alimentamos. Porque No sé si lo No paramos hoy tenemos y ahorita. pegas el último fragmento con lo que ya dije. En todo caso, lo que sí podemos avisar, porque este podcast va a salir mañana, es que ahorita cuando lo grabamos, el TCJ se está dirigiendo al país y bueno, lo incorporaremos como comentarios después en la publicación, porque yo creo que el problema de fondo sigue siendo el mismo. Vamos a ir cerrando, Marieta, Olga, y quisiera un último mensaje de las tres en relación, repito, a la significación de lo que está pasando. Ya veremos qué dicen mientras estamos hablando nosotros del TCJ, pero en todo caso no anula para nada toda esta conversación que tiene un fundamento en lo que es la defensa de nuestras leyes, nuestra soberanía. Así es. Bueno, sin duda la salida institucional por la que ha optado el presidente de la República, consideramos que es el camino, además, que establece nuestra Constitución y que establece nuestro Estado democrático y social de derecho y justicia. De manera que para nosotros es fundamental seguir, pues, que todos los actores que hacen parte del evento electoral puedan evacuar los elementos de convicción, evacuar las pruebas que a bien se correspondan con la controversia o con la duda que exista, de manera que pueda aclararse al calor de lo que ha sido este evento electoral, que por supuesto, bueno, ha tenido, es de gran significación para todo el pueblo de Venezuela. Se trata nada más y nada menos que de la figura del presidente de la República, quien en este momento, bueno, está en pleno ejercicio de sus funciones. Hubo un resultado anunciado por el órgano rector, que es el Consejo Nacional Electoral, y eso tiene que quedar claro, que es el resultado que los venezolanos y las venezolanas reconocemos además como el resultado, bueno, que obviamente ha dejado claro el órgano rector del Consejo Nacional. Fue el resultado que surgió de la expresión popular. De manera irreversible, exacto. Estamos en presencia nada más y nada menos que de un cuestionamiento que hasta el momento, ojo, no ha sido accionado ante los órganos jurisdiccionales, y el presidente está pidiendo, bueno, aclaren qué es lo que ustedes manifiestan tener como prueba, porque lo que sí es cierto es que esta situación es una situación que ya está reeditada. Lo vimos en el 2018, donde en las elecciones presidenciales un sector, la alianza opositora, también declaró fraude, y vimos que nunca accionaron el órgano constitucional. Nunca. Siempre han sido denuncias mediáticas. Siempre ha sido la mediática y dirigida para que, bueno, tratar de cuestionar la legitimidad fundamentalmente en el exterior, ¿no? En el exterior. Entonces, consideramos también importante que esto quede claro, porque, bueno, lo que está haciendo el presidente es encauzarnos en el camino de la vía institucional para la resolución de cualquier situación en este ámbito. ¿Tu mensaje final, Olga? Aquí se invierte, digamos, ese mantra terrible, nefasto de gobierno de transición, elecciones libres. Ellos la invirtieron, elecciones libres en gobierno de transición, claro, es lo que han querido. Quieren hacer, claro, quieren manipular la elección para declarar. O sea, pero es el mismo esquema, como han dicho las compañeras, el mismo esquema de desconocimiento de la soberanía, de la integridad de la historia republicana, del pensamiento de Bolívar, antiimperialista, defensor de la integración regional. O sea, todo esto es lo que está siendo atacado en este momento, el modelo, ¿ok? Pero el modelo está protegido por una constitución y un ordenamiento jurídico bastante sólido, que tiene diferentes vías para la solución de los conflictos que se presentan. Nadie puede estar al margen de la Constitución. Este sector que tiene esta aventura, además, con visos terroristas, está al margen de la Constitución, y aquí va a haber, en el tema electoral, va a haber justicia electoral, se va a declarar legalidad de muchos de los elementos que ahí se presenten, se van a declarar también los vicios y las vías de hecho que se consumaron en esos eventos, y se va a aplicar la justicia en ese sentido, pero también se va a aplicar la justicia penal. ¿Okay? No solo derivada de los hallazgos en la fase probatoria
este contencioso electoral, sino en todo el trabajo investigativo Claro. que tiene el Ministerio Público. Es decir, aquí hay delitos electorales que tienen visos penales, que tienen que ser luego competencia del tribunal ordinario, pero aquí hay cosas que son Delitos penales, penales puros. pero que se hicieron Que precisamente hicieron para además probar. Ana, tu reflexión final, no sé si estás escuchando, has logrado escuchar o ver algo, tú que tienes ahí la computadora de lo que está diciendo el TCJ, pero bueno, en todo caso, tu reflexión final sobre este tema que va a continuar, así que la seguiré invitando seguramente más adelante. Bueno, William, reafirmar que el camino que decíamos es el de la institucionalidad, justo en lo que me preguntas, pues ya admitió la sala electoral el procedimiento y llama a comparecer a todos los candidatos el día de mañana. Así que seguiremos viendo cómo estos procesos se desarrollan en su normalidad, porque esto es un Estado de Derecho. Al final, siempre el Estado de Derecho y su realidad se impone sobre las manipulaciones. A Cristina Bracho, muchas gracias. Olga Álvarez, Enriqueta, Marieta, estoy confundiendo tu nombre con tu apellido, exacto, Marieta Enríquez, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast. Como estamos con los eventos en tiempo real, así que vamos a subirlo lo más rápido posible, por favor, al equipo de producción de Palabra y Media, porque mañana vamos a tener entonces más noticias sobre ese tema. Esperamos haber contribuido a despejar al menos algunas de las lagunas de las manipulaciones y de las falsas noticias que están corriendo sobre este proceso iniciado que es trascendental para la definición del futuro político de Venezuela.